principales problemas en la administración del archivo de historias clínicas. Antes de ingresar a los temas específicos, eh, paso a mencionar como un pequeño preámbulo de que en la unidad de funcional de archivo tenemos problemas pues, delicados, ¿no? Que acarrean desde dos historias clínicas de un solo paciente hasta tres, hasta cuatro historias clínicas de un paciente en Gran Paz, historias clínicas de otro paciente en la misma historia, pérdida de historias clínicas, demora en atención, en la provisión de historias clínicas a los consultorios, pérdida de historias clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el motivo de este curso es para nosotros prever y subsanar, ¿no? Los errores que tengamos tanto en la unidad funcional del archivo, tanto en consulta externa, ¿no? Hospitalización también, porque a veces historias clínicas se prestan para hospitalización o para emergencia, o para los diferentes departamentos. Las historias clínicas vienen en partes, vienen no retornan o se extravía, etcétera. Entonces, uno de los principales problemas son esos, ¿no? Las pérdidas, el extravío, ¿no? Que engrampan de un solo paciente, en una sola historia, dos pacientes diferentes, etcétera. Entonces, en este curso vamos a ver todo lo referente a esos problemas, ¿no? Mismos archivos, ¿no? A veces falta de tóner, la historia clínica, el sigeo B2 muy lento, o una pérdida de historia clínica, etcétera. Entonces, vamos a pasar al primer punto, el cual es específico y es, pues, retención de historias clínicas en consultorios de consulta externa. Este problema lo tenemos casi seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente que ya ha sido atendido, bueno, se engrampa la atención en la historia clínica, ¿no? Se acaba el turno y la técnica de enfermería tiene que devolver todas las historias clínicas. Si llevamos 15, 20, 30 o 40 o 50, tanto como pacientes de atención normal, ¿no? Citados y las adicionales que se hagan el día, las 50 o 40 o 30 o 10 tienen que regresar. No se puede quedar ninguna. Entonces, la retención de historias clínicas en consulta externa hace que ese paciente al día siguiente, si ha sacado cita en otra especialidad, no llegue la historia clínica. Y el problema no lo hacen en consulta externa, lo hacen en archivo. Porque el paciente dice, ayer me atendí y la historia clínica ha tenido que retornar. Ahora, si un médico dice que o que se quiere quedar con una historia clínica por X motivo, fácil, pues, ¿no? Se reporta, se pone un cuaderno de cargo, ¿no? Si es el doctor X, está llevando a la historia clínica para un procedimiento o para algo específico y se informa a la unidad funcional de archivo para que la unidad funcional de archivo ya tome nota y ponga pues el nombre y apellido del médico que está reteniendo por el motivo de que fuere y para así prever al día siguiente pues la historia clínica no ha retornado por el motivo que el médico o la técnica de enfermería o la licenciada o el personal administrativo lo ha solicitado. Entonces, la retención de historias clínicas en consulta externa es continuo y se está tomando las previsiones del caso para que todo conserje no permita que ninguna historia clínica se retenga por ningún motivo, porque al día siguiente el paciente es perjudicado. El paciente tiene que ser la prioridad, ¿no? Entonces, hay, he sabido que muchos consultorios se quedan con la historia clínica porque dice que ha dicho el doctor, dice que ha dicho la licenciada, o dice que mañana tiene otra cita y para no pedir la historia clínica. Lastimosamente, el día que se atendió tiene que ser devuelta la historia clínica, tiene que ser registrada. Si al día siguiente se va a atender, bueno, se vuelve a pedir la historia clínica, ¿no? Si no está citado con una cita adicional, entonces, y sale la historia clínica, pero no es necesario que se retenga historia clínica. Porque esa historia clínica retenida es un paciente que va y se queja. Se queja su salud, se queja la jefatura, etcétera, ¿no? Entonces, la retención de historia clínica es una falta grave de puede ser de consulta externa, puede ser de hospitalización, puede ser de piso, etcétera. Hay plazos y los plazos se deben respetar, se deben cumplir y no causar un perjuicio al paciente, que al día siguiente o los 2 días está retornando para verse en otra especialidad y bueno, y la historia clínica ha sido retenida, ¿no? Por motivos particulares X.
y no se debe permitir eso. Se está tomando bastante control en todo el personal de la nueva oficina del archivo para que eh, comprueben, pues, ¿no? O se corrobore de que si ha salido, pues, 30 o 20 historias, las 30, las 20 o las 10, o una historia clínica tiene que retornar, ¿no? No hay ningún motivo por el que debe ser retenido. Y como vuelvo a explicar, y repito, si la historia clínica va a ser retenida por un motivo particular, o sea, ya sea pues un procedimiento o al día siguiente se va a atender al paciente, bueno, debe la técnica de enfermería informar al conserje del archivo mediante un cargo indicando que la historia clínica se está quedando en poder de consulta externa de tal especialidad y su nombre, su apellido, no un garabato, no una firma, no, nombre y apellido y su firma. Para el día siguiente o a los 2 días, pues cuando el paciente venga ya sabemos dónde se ha quedado y por qué se ha quedado tanto en el sistema, tanto en el cuaderno de control de las técnicas de consulta externa. Ellos manejan un cuaderno de control interno, debe estar registrado ahí y el conserje ir al GOV2 y registrar en la nota que el doctor tal, la doctora, la técnica de enfermería, la licenciada o el profesional X se ha retenido la historia por tal motivo. Y evitamos pues las quejas y evitamos eh, las continuas quejas de los pacientes, ¿no? Sobre todo eso. Ya, pasando al segundo punto, el segundo problema, y grave, también, ¿no? Como el primero. El hallazgo de dos historias clínicas engrampadas en una sola. Vuelvo a repetir, el hallazgo de dos historias clínicas engrampadas en una sola. Ahora, vayamos por partes. Nosotros enviamos historias clínicas a todos los consultorios de consulta externa, que al día siguiente se van a atender, ya sea 5, 10, 20, 30, ¿no? O turno mañana, turno tarde. Entonces, si llegamos a historia clínica a consulta externa, el paciente es atendido, se registra la atención, ya sea en físico, ya sea por sistema, la técnica de enfermería, su función es engrampar las atenciones en la historia clínica que se le ha enviado, pero engrampar la atención, ya sea, vuelvo a repetir, ya sea física, ya sea digitalizada o informatizada, como lo quieran llamar ustedes, tiene que engramparse, pero no engrampar una historia clínica, engrampar en otra historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica engrampada, la que se engrampa en la parte de abajo, es la que realmente se pierde. Entonces, ese problema es exclusivamente de consulta externa de una que otra, pues, ¿no? Compañera de trabajo, técnica de enfermería o enfermera, no sé, no ha hecho bien, pues, su labor, ¿no? De engrampar la atención, ya sea física o informatizada, en la historia clínica correspondiente, ¿no? Ahí no se engrampan dos historias clínicas, se debe engrampar en una historia clínica la atención del día. Me vuelvo a repetir, no se deben engrampar dos historias clínicas, porque eso es y constantemente en la unidad funcional de archivo, a veces por casualidad lo encontramos. ¿Por qué? Porque a veces el archivero a la hora de archivar, ¿no? Sin querer se da cuenta, oye, pero acá hay dos historias clínicas, pero y si no se da cuenta, ese paciente lo hemos perdido, esa historia clínica, y después queja para la unidad funcional de archivo. Los pacientes o su salud no va a quejarse a la consulta externa, no va a quejarse con los médicos, va a quejarse al archivo. El memorando viene para archivo, la queja viene para archivo. Entonces, vuelvo a repetir, el hallazgo de dos y tres clínicas en una sola es una falta grave. Grave. Si es detectada, bueno, se informa con un documento, con una nota informativa a su jefa. En primer lugar, informa a mi jefe, al ingeniero jefe de la Oficina de Estadística Informática, y él lo debía pues al departamento de enfermería, ¿no? Para ubicar ese día qué técnica de enfermería trabajó en ese consultorio y qué turno, para identificar a la técnica de enfermería que hizo pues, ¿no? Que hizo ese mal trabajo, ¿no? Y pues mandarle el memorando correspondiente, ¿no? Porque esa es una falta grave. Y ustedes dirán, pero no, que no sucede eso, sí sucede, ¿no? Trabajamos todos los días y todos los días, no todos los días, claro, eso es cierto, pero de tiempo en tiempo encontramos dos historias clínicas engrampadas en una sola. Y a veces nos damos cuenta por las atenciones que fueron en un consultorio determinado y en un tiempo determinado, en un turno también determinado. O sea, fácilmente detectable qué técnica de enfermería o qué licenciada estuvo ese día de turno y fácilmente localizable, ¿no? No queremos
seguir mandando los memorándum. Entonces, queremos seguir encontrando dos historias clínicas engranadas en una sola, porque eso es una falta grave y delicada. Pasamos al punto número 3, que es historias clínicas encontradas en hospitalización. A ver, este también es un problema delicado, porque al ver nosotros que nos envían documentos, ¿no? De la Fiscalía, Poder Judicial o su salud, por que una historia clínica no se encontró, o se ha encontrado una parte nomás y falta otra parte, nosotros a veces cuando termina el turno vamos a pisos y empezamos a buscar por ahí, ¿no? Gavetas, sitios, y encontramos, oh maravillas, partes de historias clínicas que perdidas de nosotros. Entonces, está tremendamente prohibido, pues, cualquier personal, ya sea administrativo o asistencial, quedarse con una historia clínica o desmembrar una historia clínica. Excepto, pues, cuando un paciente pues, está en piso, ¿no? Y los médicos, bueno, van a ver el paciente y lo separan por motivos ya laborales del paciente para que puedan hacer un mejor trabajo ellos, pero ni bien termina la hospitalización o el paciente sale de alta, se tiene que juntar la historia clínica y engamparla, ponerle faster en una sola, ¿no? Y evitar que la historia clínica esté una parte por acá, una parte por allá, porque después cuando el paciente pide cita acá a la semana, a los 15 días, entonces el médico de consulta externa dice, pues esta historia está incompleta, que falta tal intervención, falta tal procedimiento, falta tal análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se debe evitar que cuando se preste una historia clínica a piso, la responsable es la licenciada de enfermería, ¿no? La encargada de ese día, y debe prever que no se pierda, no guarden ni médico asistente, ni médico residente, ni estudiante, que guarden historias clínicas, pues, ¿no? O separen, o los guarden, o los escondan por un lado, porque está tremendamente prohibido, porque el perjudicado es el paciente. El paciente necesita llevar otro tratamiento a los días, a la semana, y ¿dónde encontramos la otra parte? Nosotros cuando llega una historia clínica a la unidad funcional de archivo registramos el código que está alrededor, pero no sabemos si está completa o incompleta. Pero cuando hay una queja, la unidad funcional de archivo es la que se come el problema. Entonces, por favor, se pide encarecidamente en piso, sobre todo en piso, que no deben separar historias clínicas de un paciente. No deben guardar en gavetas, en escritorio, etcétera, historias clínicas que si va a salir de alta, entonces se le entrega cuentas corrientes para que ellos la deriven a hospitalización, a admisión de hospitalización y ahí, bueno, llega la nueva función de archivo. Para que el paciente cuando pida cita, pues encontremos la historia clínica y el médico le dé una buena, pues, atención, ¿no? Al paciente. Porque el perjudicado es el paciente. Es el paciente y la unidad funcional de archivo, porque las quejas son contra nosotros, contra la unidad funcional de archivo. Pasamos al puesto número 4, al siguiente problema, ¿no? Número 4, falta de ambientes y anaqueles para el archivamiento de historias clínicas. Este también es un problema que la unidad funcional de archivo arrastra de años. Nosotros no contamos con ambientes para el archivo pasivo, con anaqueles, ambientes debidamente ventilados, ¿no? Cajas, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro archivo pasivo ha sido por años, pues, ¿no? Relegado y pues ahora actualmente tenemos problemas para archivar las historias clínicas pasivas sobre todo, ¿no? Porque nos faltan ambientes. Cada 5 años, cuando la historia clínica de un paciente deja de atenderse en el archivo activo, pasados los 5 años pasa automáticamente al archivo pasivo. Y el archivo pasivo debe estar 15 años, según la norma técnica 139. Pero si no hay anaqueles, si no hay ambientes, no hay container o un sitio donde podamos nosotros poner anaqueles y archivar del 0 al 99 según dígito terminado compuesto, entonces, ¿qué nos queda? En amontonar en cajas, con pita o en ambientes pues inadecuados, ¿no? Y el problema es cuando el paciente viene después de 6 7 8 años, 9 años a atenderse, ¿no? O la fiscalía, Poder Judicial, pidió una historia clínica de esos tiempos. Y póngase a buscar en esas rumas de historias clínicas amontonadas, ¿no? Entonces, exigimos amablemente, bueno, que la gestión, bueno, que está ahorita actualmente, nos apoye bastante en darnos, ¿no? O donarnos, no sé, ambientes debidamente, pues, ventilados, con anaqueles, para poder archivar las historias clínicas que ya pasaron los 5 años y ha dejado de atenderse, ¿no? Respetando el dígito terminal compuesto y evitar, pues, las largas búsquedas
¿no? De días y días buscando una historia clínica de archivo pasivo, que no se pide como el archivo activo, es cierto, pero sí constantemente piden a diario historias clínicas, ya sea pasivas, ya sea fallecidas, ya sea especiales fallecidas o especiales que ya pasaron los 5 años, ¿no? Y el paciente a veces, bueno, viene después de 6, 7, 8 años, entonces hay que buscar esas historias clínicas de donde sea, ¿no? Pasamos al puesto número 5. El número 5 nos trata sobre historias clínicas con dos o más números de historias clínicas. Historias clínicas con dos o más números de historias clínicas. Ya, también este es un problema recurrente, ¿no? Hay pacientes que vienen, se atienden, registran su número de historias clínicas, sobre todo los extranjeros, ¿no? Entonces, pero también pacientes peruanos. Se atienden en emergencia, se atienden, dan sus datos, ¿no? De ahí se hospitalizan, de ahí dado de alta, bueno, se queda un número de historia clínica, ¿no? Respetando el dígito determinado compuesto. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, vuelve el paciente, vuelve y se presenta por emergencia o ya por admisión normal y dice, pues, no, primera vez le pregunta, no, primera vez que vengo. Entonces, también pues un poco de desidia, ¿no? De personal de admisión, a veces de no corroborar bien la data, ¿no? Y bueno, lo acepta como un paciente nuevo otra vez, ¿no? El paciente. Entonces, cuando pasa el tiempo y pide un informe médico o el paciente pide consulta externa, una atención, entonces vamos a buscar la historia, le entregamos al médico y el médico dice, pues el paciente asevera, ¿no? Que hace 1 año, 2 años ha venido, se ha operado, ha estado hospitalizado por X motivo y no está acá esa parte. Entonces, vamos a buscar el archivo normal, buscamos por acá, por allá, ¿no? Las había por haber, entramos al sistema y nos damos cuenta que el paciente tiene dos números de historia clínica. Vamos a buscar el otro número de historia clínica y ahí está la otra parte del médico o de la intervención que ha tenido. Entonces, pero eso genera tiempo, nos quita tiempo, nos causa perjuicio también al paciente, también a nosotros como unidad funcional de archivo, porque vienen a dejarse contra nosotros, que nosotros trabajamos mal. Pero eso ya viene desde admisión. Tampoco quiero echarle la culpa a toda admisión, pero mayormente viene de ahí, ¿no? El error viene de ahí, arrastramos de ahí, ¿no? Yo sé que la mayoría de mis compañeros de admisión trabajan excelentemente bien, pero a veces hay alguno pues que se duerme o pasa por alto esto, y pues después con el tiempo va a causar problemas a todo el flujo de trabajo, ¿no? Sobre todo la unidad funcional de archivo, porque es el último eslabón donde llega la historia clínica, ¿no? Y donde después las quejas de su salud, las quejas de los pacientes vienen contra nosotros. Entonces, ya hacemos un llamado, ¿no? Tanto a nuestros compañeros de admisión, tanto de emergencia como admisión central, bueno, que tengan bastante cuidado, ¿no? De cada vez que venga un paciente, por más que diga yo soy nuevo, ¿no? Porque a veces cometemos ese error que dice soy nuevo, me confío, ya lo pongo nuevo. Y sin saber que ese paciente ya se ha sido atendido, pues y tiene un número de clínica, ¿no? Sería bueno tomar más énfasis en ese punto, ¿no? Que haya más control y que los compañeros, pues, vean, revisen la data y corroboren realmente que ese paciente, pues, nunca se ha atendido en el hospital, ¿no? Para no evitar crearle otro número y para evitar que con el tiempo, con los meses, con los años, por ese paciente haya problemas, ¿no? Porque no vamos a encontrar una parte de su atención, porque la otra parte nunca la vamos a encontrar porque está con otro número, ¿no? Y ha sucedido que hay un paciente que ha tenido hasta 3 o 4 números. Entonces, eso pues se debe subsanar, se debe mejorar, se debe tomar las medidas correctivas necesarias para evitar las continuas quejas a nivel del archivo y sobre todo al paciente, ¿no? Porque nosotros nos debemos al paciente, nosotros trabajamos para el paciente, debemos dar una atención de calidad. Pasando al siguiente problema de la que se da pues, en la unidad funcional de archivo, ¿no? 6. Las atenciones de los pacientes en los consultorios de consulta externa que no sean enampadas en las historias clínicas. También ese es otro problema. El paciente se atiende en un consultorio X, el médico le da pues sus atenciones correspondientes como debe ser. Y esa hoja debe ser engrampada en la historia clínica del paciente, que todos los días le enviamos, ¿no? Entonces, pero si no le engrampan, o si la ponen nada más sin engramparla, o si se olvidaron de engramparla, estoy hablando de las atenciones ya sea física o virtual, ¿no? O informatizada. Entonces, cuando el paciente venga a su otra cita, el siguiente médico va a decir, pero acá no está tu atención de tal fecha o de tal especialidad. No está engrampada en tu historia clínica.
¿Y por qué? Porque a veces, pues, con la desidia de algunas trabajadoras de que no engrampar la atención del paciente, que debe ser a diario, ¿no? Toda la atención, ya sea informatizada, ya sea en físico, ¿no? Informatizada también, pues, con la firma del médico, ¿no? Ya sea en físico o digitalizada, la cosa es que esté firmada, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, eh, las historias clínicas que son engrampadas, las atenciones que engrampadas, que no son engrampadas en las historias clínicas de un paciente, causa perjuicio al paciente y a la unidad funcional del archivo, porque después cuando a ese paciente le piden un informe médico o el médico pasa a otro médico, otro de otra especialidad, y el otro médico quiere ver la opinión de su colega del anterior médico, nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no han engrampado las atenciones en la hoja que se debe obligatoriamente engrampar, porque esa es una de las funciones básicas de las técnicas de enfermería que trabajan en cada uno de los consultorios. Y es cierto que la mayoría cumple, sí, doy fe de eso, la mayoría cumple un trabajo, pero siempre hay una que otra, ¿no? Que no cumple su función, ¿no? Y hay que tomar bastante seriedad porque los perjudicados son los pacientes y nosotros nos debemos a ellos. Pasamos al número 7. Las historias clínicas que no son devueltas de consultorios el mismo día de su atención. Esto creo que también es parecida a la número 1 o 2, creo que sobre todo pues las historias clínicas que se llevan pues a consulta externa o ya sea hospitalización y que no son devueltas en los plazos establecidos, ¿no? Si un paciente se ha tenido en consulta externa, ¿no? Ha sido atendido, se atendió, acabó la atención, la técnica enfermera engrampa la atención en la historia clínica y lo devuelve al archivo el mismo día. Pero si no lo devuelve en un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, entonces está causando un grave perjuicio al paciente. Y sobre todo en el archivo, porque el paciente va a quejarse de archivo, no va a buscar al médico, no va a buscar a la enfermera ni a la técnica de enfermería. Entonces, esperamos que también aquí los compañeros que están en el curso tomen conciencia, ¿no? Y pues eh, crean necesario o la importancia de que una historia clínica debe ser devuelta el mismo día o en los plazos que han sido establecidos, porque cuando son prestados pues a consulta externa, a Secretaría de la Dirección o a Seguridad Jurídica, etcétera, ya hay plazo establecido, ¿no? 24, 48 horas máximo. Entonces, respetando los plazos, no hay problemas con el paciente en su próxima atención. Pasando al número 8. Las historias clínicas que son guardadas en casilleros, escritorios armados, etc. Ninguna historia clínica debe ser guardada en casilleros, escritorios, armarios, gavetas, etc., ¿no? Sin ser autorizadas por la jefatura de la unidad oficial del archivo. Toda historia clínica llega a consulta externa, es atendido el paciente, se engrampa la atención y es de vuelta, acabado el turno, claro, ¿no? De la mañana o de la tarde, es de vuelta al archivo, ¿no? Entonces, no, nadie, sea personal médico, asistencial, técnico de enfermería o administrativo, puede agarrarse una historia, guardársela en su casillero, en el escritorio, en el armario, en la gaveta, etcétera, sin previo consentimiento, ¿no? De la unidad social de archivo, ¿no? Todo préstamo de historia clínica se da con documento, con autorización del jefe de la unidad funcional de archivo. Pasamos al número 9. Historias clínicas que se prestan para trámite administrativo, investigación, docencia y otra actividad o motivo que no son devueltas en los plazos establecidos. También, acá tenemos bastantes problemas. ¿Por qué? Porque ya sea para trámite administrativo, investigación o docencia, se prestan historias clínicas, pero hay un plazo, ya sea 24 o 48 horas, ¿no? Y deben ser devueltas porque el perjudicado es el paciente, ¿no? Y también la unidad oficial de archivo, ¿no? Porque las quejas, y vuelvo a repetir, se vienen contra la unidad oficial de archivo, no van a los departamentos, no van a consulta externa, no van a hospitalización, van a la unidad oficial de archivo. Y si a algunos departamentos, oficinas, se le ha prestado una historia clínica para el trámite respectivo, ¿no? O para investigación y docencia, debe ser devuelta en los plazos establecidos. No cuando a ellos les parece, no cuando uno le da la gana, no. En los plazos establecidos. Y evitamos quejas, ¿no? Quejas. Número 10. No registrar las salidas y retorno de historias clínicas. También este es un problema gravísimo.
Toda historia clínica debe ser registrada tanto la salida y retorno. Es obligatorio, tanto el personal de archivero, conserje, personal de TUPA, personal de archivo especial, todos deben registrar la salida y retorno de historias clínicas. Es más, el archivo especial debe tomar mayor énfasis, porque en el archivo especial hay dos registros, ya sea en la física, en un cuaderno, y también en el CIGEO B2. Las salidas y los retornos deben dar por ese medio, sobre todo de archivo especial. ¿Por qué? Porque historias clínicas y archivos especiales son historias clínicas que tienen un proceso legal, judicial, la mayoría, ¿no? O problemas, pues, de salud, pues, ¿no? Graves, delicados, como, pues, son el código blanco, ¿no? Que es el VIH, o SIDA, como le llaman algunos. Entonces, vuelvo a repetir, no registrar los préstamos de historias clínicas en los diferentes estamentos del hospital es algo delicado, ¿no? Eh, el número 11, no registrar los préstamos de historias clínicas a los diferentes estamentos del hospital. A ver, si un trabajador, ya sea médico, enfermera o personal administrativo, viene a pedir que le presten una historia clínica, ¿por qué? Porque está mal él, está su esposa, sus hijos, etcétera. Entonces, yo, como personal de archivo, bueno, le digo, saque su sitio adicional, le vamos a dar, está bien, le damos prontitud, pero debe registrar un cuaderno de préstamo. Hay un cuaderno de préstamo, el 134, físico, donde debe registrar el préstamo, de para dónde va, quién es el personal que está pidiendo, nombre, apellido, firma, ¿no? Número de DNI para prestar asistencia clínica y registrarlo en las salidas en el CIGEO B2. ¿No? Entonces, todo préstamo clínica a cualquier estamento, tanto sea interno o externo, interno, hablamos pues de la oficina de seguro, la oficina de asesoría jurídica, la dirección general, etcétera, y externo, que es la Fiscalía pues, Judicial, Ministerio Público o comisaría, ¿no? Número 12, prestar historias clínicas sin la autorización de la jefatura de la Oficina de Archivo. Todo préstamo de historias clínicas que no está en atención médica, o sea, una cita oficial o una cita adicional, todo préstamo de clínica es con documento. El documento debe estar firmado por su jefe de departamento, no de residente, no de estudiante. Debe ser prestada con autorización con un documento. Y cualquier préstamo que se dé sin la autorización del jefe de la unidad final de archivo o del coordinador, que está pues a veces mayormente más en la parte operativa, entonces va a ser sancionado con un documento, con un memorando, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede prestar a la amiga, al amigo, a la vecina, una historia clínica porque es mi conocido, mi familiar, ya a pesar con la historia clínica me la llevo, ¿no? No, préstalo, pero tienes que pedir autorización a la jefatura de archivo y registrarlo en el cuaderno de préstamo, ¿no? Ya tanto en lo físico como en lo virtual. Pasando al número 13. Las historias clínicas que no son archivadas correctamente. Es otro problema que también, dificultad que tenemos en la nueva oficina de archivo, ¿no? Un archivador, un archivero que no archiva correctamente una historia clínica va a acarrear un grupo de problemas y graves, porque si no lo archivó donde debe estar, respetando el dígito de determinado compuesto, entonces al día siguiente o los 2 días a la semana regresa el paciente para otra cita, entonces la historia clínica no va a ser encontrada. Se tiene que mandar a un equipo, una persona especialista, en buscar uno por uno las historias clínicas de todo el sector, de arriba para abajo, hacemos la cruz, ¿no? Y tratar de encontrar la historia clínica. ¿Por qué? Porque a veces hay desidia, o de archivar rápido, o no mirar bien la historia clínica, entonces se archiva en el sitio donde no le corresponde. Y entonces todo tiene una secuencia, ¿no? Entonces si va el archivero, ¿no? O el conserje a buscar en clínica, nunca lo va a encontrar, pues, si no está archivado en su sitio, en su sector. Entonces se hace la invocación a los archiveros de que tienen que archivar correctamente, tomándose el tiempo necesario que lo tienen, ¿no? Para archivar una historia clínica, ¿no? Respetando el dígito determinado compuesto, ¿no? Porque a veces la vista engaña, entonces
no podemos confiar. Entonces, dos veces corroborando podemos evitar que una historia clínica esté mal archivada. Pasando al número 14. Las historias clínicas que son maltratadas en el traslado a consultorios. Este también es un problema delicado, ¿no? Nosotros enviamos un grupo de historias clínicas a piso, a filtración, a consulta externa, etcétera. Las historias clínicas deben ser rotas, manchadas, marcadas, o que le cayó el café, le cayó la gaseosa, porque el perjudicado es el paciente, el perjudicado es la unidad de archivo, es donde ahí va a llegar el último eslabón, donde si a ese paciente le pide un informe médico, si le ha caído ya sea pues café, ya sea jugo, etcétera, entonces se malora la hoja, se despinta lo que ha apuntado el médico, ¿no? Entonces, también es un problema delicado, ¿no? Entonces, la historia clínica se debe respetar el folder, respetar sus grapas, eh, todo lo que corresponde a la historia clínica, ¿no? Deben ser cuidadas, ¿no? Y guardadas en un lugar, pues, donde no pueda maltratarse, ¿no? Pasamos al número 15. Las historias clínicas especiales que son prestadas sin tomar las medidas de seguridad adecuadas. A ver, pasamos a este problema que es uno de los más delicados de todo este grupo de problemas que tenemos. Porque si una historia clínica especial se pierde, se extravía o no se sabe a quién se prestó, el problema es para el jefe y para el encargado del archivo especial. ¿Por qué? Porque si es historia clínica, la Fiscalía el Poder Judicial lo piden en un día, una semana, ellos no van a esperar pues 2, 3, 4 días. Quiero el informe, quiero la historia clínica para hacer el informe médico, para sacar una copia del paciente, de la historia clínica, etcétera, ¿no? Y si uno no toma las medidas de seguridad adecuadas, entonces podemos meternos en un problema delicado, ¿no? Sobre todo el archivo especial, que el archivo especial debe ser registrado primero en la parte física, nombre, apellido, la firma en la técnica que está recibiendo, y en el retorno igual, ¿no? La historia clínica que ha llevado, la historia clínica que ha retornado, y el nombre y apellido, y vuelvo a recargar ahí, debe ser nombre y apellido de la persona que está recibiendo la historia clínica. ¿Por qué? Porque si hay cualquier cosa, vamos a buscar al nombre, con nombre y apellido, a la técnica, a la enfermera o al médico que pidió la historia clínica. Porque si podemos prestar al señor Carlos, en el hospital trabajan pues 20, 30, 40 Carlos. Si decimos, le he prestado al señor Pedro, en el hospital hay 10, 20, 30 personas que se llaman señor Pedro, ¿no? Entonces se coloca nombre y apellido y la firma correspondiente. Y así evitamos que esa historia clínica se pierda, ¿no? Y sobre todo tengamos un proceso, mañana más tarde, un proceso legal. ¿Por qué? Porque si esta clínica especial se pierde, nos metemos en un problema grave, ¿no? Delicado. Pasamos al número 16. Las historias clínicas especiales que no son foliadas oportunamente. Bueno, las historias clínicas deben ser foliadas, ¿no? Toda historia clínica que llega nueva como archivo especial, llega a la unidad de archivo, debe ser foliada. Todas, sin excepción. Pero a veces pues no se cuenta con los foliadores necesarios, o se malograron, o se perdieron, etcétera. Entonces, por eso a veces algunas historias clínicas de archivo especial no están foliadas, pero la idea es que todas sean foliadas. Número 17. Solicitud de historias clínicas de consulta externa a la unidad oficial de archivo en papelitos, sin sellos del médico tratante, sin cita, con la excusa de que tienen procedimiento. Este problema es bien delicado. ¿Por qué? Porque más me ha pasado personalmente de que viene pues algún personal, a veces de enfermería, ¿no? Pidiendo con un papelito, con el número y el nombre y apellido del paciente, indicando pues que el doctor lo que desea ver, porque lo desea ver, pero el paciente, si necesita, tiene que traer un ticket, ya sea adicional o programado. Pero si viene un papelito con lapicero apuntado el número, el apellido del paciente, y dice que el doctor me ha dicho, que la enfermera me ha dicho,